Can Yaman en Brasil. Pero no por lo que te imaginas. Resulta que el actor turco, ese que nos tiene a todas suspirando, aterrizó en tierras brasileñas y armó un revuelo, pero la razón es súper emotiva y tiene que ver con su mamá. Prepárense para el salseo, que esto está que arde. Imagínense la escena: Can Yaman, el galán de galanes, llega a Río de Janeiro, y no precisamente para un rodaje o una campaña publicitaria como uno pensaría. No, señor. Resulta que su madre, la señora Gulden Yaman, ha estado pasando por un momento complicado de salud, y él viajó hasta allá para estar a su lado. ¡Qué detallazo, qué hombre! La verdad es que uno siempre ve a los famosos rodeados de glamour y fiestas, pero ver esta faceta tan humana y familiar te deja conmovido, ¿no les parece? Muchos se esperaban que su visita a Brasil fuera un derroche de lujos o quizás una escapada romántica, pero nada que ver. Para ser honestos, esta noticia me pegó por sorpresa. Pensábamos que estaba en Turquía, metido en algún proyecto, pero zas, aparece en Brasil por un motivo tan personal. Esto cambia totalmente la perspectiva que teníamos de su viaje. Y aquí viene lo bueno, el salseo de verdad. Resulta que la señora Gulden ha estado recibiendo tratamiento médico en Brasil, y Can, el hijo devoto, no se lo pensó dos veces. Dejó todo para estar con ella, para darle apoyo, para cuidarla. Esto habla muchísimo de él como persona. No es solo un actor guapo y famoso, es un hijo que se preocupa de verdad por su madre. ¡Bravo por él! Muchos en las redes sociales están aplaudiendo esta actitud. Dicen que es un ejemplo a seguir, que demuestra que la familia está por encima de todo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. En un mundo donde a veces parece que el éxito y el dinero lo son todo, ver a alguien como Can Yaman priorizar a su madre es realmente inspirador. Ahora, ¿qué se sabe del estado de salud de la señora Gulden? Pues los detalles son escasos, como suele pasar cuando se trata de algo tan privado. Lo que se comenta es que fue una situación que requería atención especializada, y que Brasil era el lugar ideal para eso. Lo importante es que Can está ahí, demostrando el amor que le tiene. Para mí, esto también dice mucho de la relación madre-hijo que deben tener. No me imagino a un hijo que no haga todo lo posible por su madre en un momento así. Es ese instinto, esa conexión que trasciende la fama y el dinero. Y él, que es una figura pública tan grande, no ha dudado en poner su vida en pausa para estar ahí. Y aquí va mi opinión, mi punto de vista. Mucha gente se enfoca en las relaciones sentimentales de Can Yaman, en sus supuestas novias, en sus líos amorosos. Pero lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más profundo y real. Es la muestra de un hombre que valora lo que de verdad importa. Y en este momento para él, lo que más importa es su madre. Piensen en la presión mediática que debe tener encima. Cada uno de sus movimientos es analizado, criticado, aplaudido. Y él, en medio de todo eso, se toma el tiempo para estar con su mamá. Eso, señores y señoras, es humildad y amor puro. ¿Saben qué más me llama la atención? Que a pesar de ser una figura tan reconocida, no se ha mostrado presumiendo de su viaje ni nada parecido. Al contrario, ha intentado mantener un perfil bajo, enfocado en su familia. Eso es de admirar, de verdad. Ahora, para cerrar con broche de oro este salseo, y para que me cuenten ustedes qué opinan, ¿creen que este gesto de Can Yaman hará que la gente lo vea de una manera diferente? ¿Pensáis que este tipo de actos de humanidad deberían ser más visibles en el mundo del espectáculo? Quiero leerlos en los comentarios.